Doctor, bienvenido a esta su casa. Moisés y yo en esta ocasión estaremos con usted para hablar un poquito de un tema que yo sé que del interés de todos, porque todos, tanto el empleador como el empleado en algún momento, pues piensa en ese aumento de salario y qué bueno que una voz autorizada pueda explicarnos cómo lo contempla y lo establece la ley. Bienvenido. Muchas gracias, bella Carolyn y el querido amigo Moisés. El de los 10 mandamientos, damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, damos las gracias por permitir entrar a sus hogares a través de los medios telemicro. Moisés, ¿cuál de los dos salarios te gusta? ¿El salario cebolla o el jugoso salario? El jugoso. Ay, iba a decir que se clasifican los salarios en cebolla y cuál más. Ay, doctor. Tú sabes, cuando hablamos... yo me fui por jugoso porque todos los jugosos es bueno. Entonces, no, porque cuando hablamos de jugoso salario... Hablan de cuantioso, jugoso, interesante, amplio. Cuando hablamos de jugoso salario, porque te da para un jugo de limón, Carolyn. Si tú quieres un jugo de fresa, tú tienes que hipotecar la casa, entonces... Gracias, yo creo que por ahí andamos más o menos. Bueno, ese tema que producción nos trae el día de hoy es interesante, que tiene que ver con el salario. ¿Cómo se aumenta el salario? Pues mira, existe en el Ministerio de Trabajo un Comité Nacional de Salario. Ese Comité Nacional de Salario solamente regula el salario mínimo de ley. No puede regular otro salario que no sea el salario mínimo. Y lo demás queda a consideración de qué, doctor, ¿del empleado o del empleador? Mira, ¿quién establece más o menos por dónde rondan los salarios de acuerdo a las posiciones? Bueno, mira, lo primero que hay que hacer al momento de establecer un aumento del salario, lo primero es determinar la situación socioeconómica que está viviendo la República Dominicana, los índices de precio al consumidor, determinar la canasta, el precio de la canasta familiar. Y entonces, todos esos factores, también hay un asunto que se llama... O sea, que estamos casi aumentando el salario. Un índice de precio al consumidor. Tomando en cuenta eso que usted dice, doctor. Y cuando hay el índice de precio al consumidor, según los estándares del Banco Central, entonces con todo eso, entonces se reúne ese comité. ¿Se están reuniendo ahora? No se está reuniendo ahora. Pero se están dando todos los elementos que usted mencionó. Pero se reunió y el último salario aplica hasta enero de este año, el último aumento de salario que hubo. Entonces hay una situación con esto y es que ese comité está compuesto por una persona que lo preside, 2 vocales, un secretario y entonces vocales en representación de ambos lados, en representación del empleador y en representación del trabajador. Entonces ellos toman en consideración muchos aspectos y entonces deciden el salario mínimo de la empresa privada, porque no pueden exigir el salario mínimo de las instituciones del Estado, doctor, porque ya es el Estado que los regula, están fuera de su poder y de su jurisdicción. Doctor, ¿qué pasa con eso? Fue en ese sentido con el salario mínimo, pero aquellos que no calificaban para ese aumento, no hubo un despegue de salarios. Para ellos no existió ese aumento de salario. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos empleados que no fueron favorecidos con esta disposición, pero entonces ahora mismo aquellos empleados que tenían un salario mínimo ganan casi igual que aquellos que tenían esa franja de salario? Mira, lo que hay ese es un problema que sucede constantemente. Si, por ejemplo, Érico Zapata tiene un sueldo de 22,000 pesos, ¿no verdad? Érico Zapata tiene un sueldo de 22,000 pesos, tú tienes un sueldo de 15,000 pesos y cuando se aumenta el salario mínimo, se aumenta el salario mínimo. Porque tú estás en el renglón del mínimo, Érico no estaría en el renglón del mínimo. Cuando llegue ese aumento de salario y se aumenta el salario a 21,000 pesos, como es el salario mínimo de ahora, entonces hay una situación, ¿quién te supervisa a ti? Gana prácticamente 22 igual. Y tú ganas 21. Entonces las empresas, tomando en consideración esa situación, entonces de voluntad propia aumentan el salario de esa persona que supervisa, porque si no va a llegar el momento en que el supervisado y el que se supervisa van a tener iguales, el mismo salario o un salario parecido. Ay, doctor, ¿es real que por ley hay un tiempo contemplado para constantemente realizarse esos aumentos de salario? ¿Está contemplado por la ley o no? Debería reunirse anualmente para revisar el salario, pero es que hay un problema fundamental, Carolyn. Oye, lo que sucede es que es que no se resuelve el problema aumentando el salario, porque tú aumentas el salario mínimo. Ahora aquí hay 4 renglones de salario mínimo para que los amigos televidentes se den cuenta. Tenemos aquellas pequeñas empresas cuyos trabajadores no exceden de 10. Eso tienen un salario de 10,900 pesos. Aquellas empresas pequeñas tienen un salario de 12,900 pesos. Aquellas empresas medianas tienen un salario de
19.250 pesos y aquellas empresas grandes tienen un salario de 21.000 pesos. Esos son los salarios mínimos. Entonces, ¿qué se toma en cuenta? Se toma en cuenta la cantidad de ventas que esas empresas realicen. Cuando una empresa es destinada a las ventas, si aquellos excede de los 202 millones de pesos al año, pues entonces estarían en el renglón del alto, del renglón más alto, que serían 21.000 pesos, o aquellas empresas que tengan más de 151 trabajadores. Entonces tenemos que las empresas pequeñas, como dije, que tienen un salario de 11.900 pesos, no 10.900, 11.900 pesos, la microempresa, que es la más pequeña de las empresas. Entonces, esa empresa no puede exceder sus trabajadores de 10, pero aquellas empresas que tengan entre 11 trabajadores y 50, en ese lapso de trabajadores, entonces esas empresas, su salario por ser pequeñas serían 12.900 pesos. Las empresas que oscilen entre 51 a 150 trabajadores, que son las empresas medianas, entonces el salario de los trabajadores oscilaría en 19.250 pesos, y aquellas empresas que excedan de los 151 trabajadores, entonces el salario mínimo de ley es 21.000 pesos. Eso, sabemos que con 21.000 pesos, sabemos que con 19.250 pesos, sabemos que con 12.900 pesos y 11.900 pesos, una persona no mantiene una familia. O sea, es un salario mínimo porque es un salario de subsistencia. En otros países los salarios mínimos no son como aquí. Aquí los salarios mínimos son de subsistencia, son para que poco le alcance a las personas para cubrir ciertas necesidades, no para cubrir sus necesidades básicas. El que no está ganando así, doctor, ¿cómo puede, pues, a través de la ley ampararse que lo proteja o conseguir que ese empleador, pues, le lleve a lo establecido? Bueno, el problema es que si a usted le están pagando menos del salario mínimo, usted tiene que ir al Ministerio de Trabajo, solicitar un inspector, plantear esa situación. El inspector va a ir a la empresa y le va a levantar un acta de infracción y lo va a obligar a que esa persona tenga que ceñirse al salario mínimo de ley. ¿Y si no es una empresa formalmente constituida? Aquí se trabaja mucho de manera informal. Bueno, hay personas que tienen trabajadores de una manera informal, pues esas personas también se le puede buscar un inspector. El inspector va y verifica, y si son informales, le va a levantar un acta de infracción por no tener la planilla personal fijo, le va a levantar un acta de infracción por no tener el libro de visita, le va a levantar un acta de infracción por el no pago del salario mínimo, y entonces eso se va a un juzgado de paz, que es que conoce las infracciones establecidas del 714 al 721 del Código de Trabajo. Entonces, esas infracciones van en salario mínimo. Las domésticas no están incluidas. No, es que las domésticas no tienen un salario per se, no se ha establecido un salario mínimo para las domésticas. Las trabajadoras domésticas hasta ahora tiene otro trato distinto, no de un empleado de una empresa. Mira, luego de la resolución que emitió la OIT, las trabajadoras domésticas tienen ciertas condiciones que casi igualan a los que pudiera ser un trabajo formal o un trabajo normal. Entonces, esas trabajadoras domésticas que antes no tenían nada, ahora están amparadas en la resolución que dio la OIT. Pero en la parte salarial todavía no. No se ha establecido salario, tampoco se ha establecido porque hay una situación. Mira, cuando esto de las trabajadoras domésticas ya tienen que estar en la seguridad social, pero entonces, ¿qué se ha hecho? Se le ha dado la posibilidad a las amas de casas que inscriban sus trabajadoras domésticas en el SENASA para que puedan disfrutar de un seguro. Gracias, doctor.